Buenos días. Bienvenidos a la viña. A los que están en sus carros y a los que están en sus casas. Buenos días. Vamos a darle un aplauso de cornetas al grupo de adoración que han hecho un trabajo fantástico. Ustedes no saben lo que está haciendo la lluvia para todos nosotros. Estamos agradecidos del Señor porque solamente son unas gotas. Aquellos que están en el internet, que bueno, que están secos, que están bien, porque nosotros somos una iglesia que llueve o salga el sol, nosotros seguimos adorando al Señor Jesús. Amén. Nosotros hemos estado en una serie en el libro de los Hebreos y lo quiero motivar a que estén allí, que lean en ese libro. Los miércoles nosotros estamos haciendo un estudio bíblico en el libro de los Hebreos y nosotros el pasado miércoles hablamos de lo que está en el libro de los Hebreos, allí en el capítulo 2, de que Jesús como tomó nuestro lugar en nuestras caídas. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, yo no tengo el versículo allí, pero en el 1:26 dice que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, lo hizo a su imagen, los hizo hombre y mujer para representar la imagen de Dios. La palabra dice que Dios habló a su creación y la palabra dice que tú vas a tener dominio sobre los animales de la tierra. Dios nos creó para ser regidores, para ser reyes y reinas. Nos hizo para que nosotros fuéramos los administradores de su creación. Pero vino el pecado y el pecado dañó todo. Nosotros a veces vemos que es hay cosas buenas en nosotros que se convierten en cosas malas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el deseo de ser exitosos. El Señor nos ha diseñado para tener dominio. El problema es que el pecado nos lleva a que una vez que tenemos esta autoridad, entonces lo hacemos para servir a nuestros propios deseos. Ahí está Adán y Eva para reinar juntos, pero ellos empezaron después del pecado a reinar el uno sobre el otro y lo vemos esto en muchos de los matrimonios. Yo te voy a decir qué hacer y yo te digo a ti qué hacer y entonces vamos a ver quién es el que está, es una pelea de quién es el que está a cargo. Cuando Jesús llegó, Él tomó cargo y dijo, yo soy el que reino. Y si tú vienes debajo de mí, tú vas a aprender a regir como yo reino, con amor, con sacrificio por otro. Entonces yo les quiero enseñar cómo tener dominio de una manera saludable. En el libro de los Romanos, como hablamos la semana pasada, vamos a ir al libro de los Romanos. El Señor le dijo a su Hijo, te sientas a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Nosotros hablamos de que nosotros vivimos en esta tensión de que Dios está rigiendo y todavía nosotros vemos muerte, vemos virus, vemos pecado, pero Jesús está trayendo su victoria al planeta y por eso nosotros oramos y decimos, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros oramos por el reino de Jesús que venga y se establezca en esta tierra. Entonces, de lo que quiero hablarles esta mañana es del hecho de que no es solamente que Jesús está poniendo los enemigos debajo de sus pies. Él quiere poner los enemigos debajo de nuestros pies. Ustedes pueden ver esto ahí en Romanos 16:20, que dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿No es interesante de que nosotros
de que nosotros en La Paz decimos, ay sí, estemos tranquilos, pero en la Biblia la paz es que los enemigos estén debajo de nuestros pies. Paz es destruir al enemigo. Juicio es un mal concepto y nosotros decimos que el juicio de Dios es algo negativo, pero es buena noticia de verdad, porque el juicio dice, a mí me importa el planeta Tierra. Si él no le importara, él nos hubiera dejado a nosotros que sea lo que sea, pero no, el Señor está diciendo, no voy a dejar que la maldad sea quien gane en la tierra. El juicio dice que hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar la maldad. Este versículo fue shocking para mí, me sacudió, porque en mi mente el Dios de paz va a poner a Satanás debajo de sus pies. Ahí en el 16 está diciendo que va a aplastar al enemigo debajo de nuestros pies. Entonces hay algo en el Señor que se goza en la victoria a través de un débil que se convierta en fuerte. La palabra dice que el hombre fue hecho debajo de más débil que los ángeles. Entonces, el enemigo nos dice, no, que nosotros no le importamos al Señor. El Señor, a través de su muerte, lo destruyó y le quitó el poder sobre la muerte. Y eso vamos a hablar la semana que viene. Entonces el Señor ha puesto la maldad debajo de nuestros pies y yo lo quiero ilustrar en el libro de Josué. Josué es un libro que complementa el libro de los Hebreos. Hebreos habla de Jesús como nuestro capitán, liderizándonos ahí a nuestra herencia, llevándonos ahí al descanso que Dios ha prometido. Pero en el Antiguo Testamento ahí está Josué, que el Señor le ha llevado después que Moisés murió. El Señor le dijo, cada paso que tú tomes yo te lo voy a dar a ti como tu herencia. El Señor le dio una herencia increíble. ¿Te imaginas que cuando tú empieces a pensar de que cualquier lugar que tú camines, que tú entres montado en tu carro, caminando hacia tu casa, ahí a tu vecindario, caminando a tu lugar de trabajo, que cada paso que tú tomes es tu promesa de herencia? Esto es lo que el Señor le dijo a Josué. Él le dijo que cada paso que tú tomes es una tierra que yo te estoy entregando, y esa es la buena noticia. La mala noticia es que cada paso que tú des, tú tienes un enemigo que va a pelear cada centímetro por el que tú vas a pelear. El enemigo te va a tratar de parar y sacarte de ahí, de esa tierra que el Señor te prometió. El Señor hizo una promesa, pero no entrenó a sus hijos a que fueran flojos. Le dijo, Josué, esto es un regalo, tómalo. Pero ahí estaba Jericó, y así como estaban los gigantes en esa historia que vamos a ver allí en ese camino habían 5 reyes. Pensemos como 5 Hitlers o Stalin. Era gente que era mala, violenta, unos reyes destructores. Estos eran unos hombres que difícilmente los reconocías como humanos porque eran dañados, violentos. Pero Josué, Josué es la palabra, es el nombre que refleja a Jesús. Ahí está Josué peleando en el Antiguo Testamento con una espada de acero. Allí en esa pelea de Josué era una pelea donde había derramamiento de sangre. En el libro de los Hebreos enseña nuestra pelea, pero nuestra pelea es una pelea donde la gente tenía miedo y ellos estaban
perdiéndose la bendición, y yo no quiero que tú te pierdas la bendición que Dios tiene para ti, pero tú tienes que aprender a pelear por esto, tú tienes que aprender a pelear con el Señor. Entonces yo quiero tomar la historia ahí en Josué 10. En la historia, ahí hay 5 reyes que vienen a pelear contra él y lo quieren vencer. Y yo quiero que tú veas este paralelo entre el Nuevo Testamento, donde estamos nosotros allí peleando esta batalla. Entonces vamos a ir al 10. En el 10:10 dice: a su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita. Y este les infligió una tremenda derrota de Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va hacia y Macadea, mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca. El Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército de Israel había matado a filo de espada. Como pueden ver ahí en la hoja de las referencias, también hago referencia al libro de Apocalipsis 6. Entonces, cuando el Señor nos dice: ve a buscar tu herencia, pero tienes que pelear por ella, el Señor quiere que sus hijos vayan y peleen contra el enemigo. Cuando pegan contra el enemigo, el Señor es quien hace el trabajo, porque son activos. Es como ahí el Señor mandó el granizo y los mató. Entonces Josué había derrotado, o el Señor, es una mejor manera de decir, el Señor fue quien lo hizo, pero Josué peleó la batalla. Entonces dice en el 12: en ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. En efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después se ha visto un día tal como aquel. Esto es un hombre simple que habló al sol. Y hay gente que dice: ay, busca algo en la Biblia que está equivocada. Ahí eso es estúpido, que el sol y que se hubiera parado. La Biblia está equivocada. No, la Biblia está usando un vocabulario que todo el mundo puede entender. Tú a veces puedes escuchar ahí a la gente de televisión que dice: no, que si el sol va a salir a esta hora y se pone en la noche. Esto es solamente un vocabulario que nosotros usamos para describirlo. Pero aquí está Josué. Josué le pidió al Señor más tiempo. ¿Tú alguna vez le has pedido al Señor pidiendo más tiempo? Yo nunca me voy a olvidar en un funeral que hicimos mi esposa y yo, una mujer preciosa que se murió de 35 años de cáncer de seno y dejó 3 niños. En su memorial nos pidieron que tocaran una canción. Yo no sé quién escribió esa canción, pero yo sí recuerdo las emociones de ese día, una canción country, de música country, que decía un día más, y es la historia de un hombre que estaba pidiendo un día más con su esposa que él amaba. Y allí estábamos en ese memorial, y en el memorial decía: Señor, si tú me das un día más para yo decirle qué linda ella era, un día más para ahí a quien yo amo y abrazarlo. Señor, un día más que los niños puedan ahí sentarse en sus rodillas y decirle: mami, cuánto yo te amo. Solo un día más. Todos los días es un regalo.
todos los días es un regalo, pero cuando Dios nos da un tiempo extendido, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Cuando mi esposa y yo hemos orado allí sobre este lugar, sobre este estacionamiento, cuando los negocios comienzan a abrir, nosotros vamos a compartir este estacionamiento otra vez, pero nosotros hemos orado por carros y carros y carros, y cuando nosotros le hemos preguntado a la gente, ¿qué quieres que por lo que oremos? Y decía que se acabe el virus, y no es que haya algo malo en esto, pero durante este tiempo el Señor nos está enseñando de que cuando nosotros volvamos a nuestra vida regular, nosotros volvamos a una manera diferente. Si el Señor nos diera un tiempo más, que nosotros volvamos a ser diferentes. Vamos a devolvernos como iglesia, y no sé cómo vamos a hacer cuando esto pase. Hay gente que dice, a mí me encanta esta iglesia en los carros, pero no sabemos qué va a pasar. Después de 3 servicios, yo no sé lo que ya yo dije, pero yo les he dicho de que nosotros enviamos por correo, y nosotros no dependemos de esto para que la iglesia crezca. Pero nosotros estamos tratando de hacer cosas únicas. Esto no es que nos hace mejores o nada, sino que lo estamos haciendo. Nosotros enviamos por correo a 12,000 casas invitaciones que trae allí el cartel de nuestro nombre de iglesia para que la gente se una. Mi primera imagen de cuando yo fui como adolescente allí a un autocar o un movie car, o como las películas así con los carros. Así mismo vamos a hacer aquí. La gente se va a quedar en su carro y le vamos a llevar perro caliente. Y yo recuerdo cuando cuando yo estaba joven, que yo estaba ahí en el autocine. Y en aquel entonces yo estaba ahí con mi amigo, y en el asiento de atrás él vino, y entonces poquito a poco sacó su mano, y poquito a poco, y vino, y yo estaba ahí viendo allí la película, y en la película yo pensé que los cuerpos ahí de esa película venían en contra de mí, me iban a venir a agarrar, y yo empecé a ver una mano ahí, y yo decía, no es mi mano, y yo empecé a gritar, y yo creo que yo lo asusté más a él que a mí, y todo el mundo empezó a mirar hacia mi carro. Entonces nosotros vamos a poner la película en el autocine aquí, y estamos invitando que la gente venga. Entonces, volviendo a la historia, aquí está Josué. Josué le estaba pidiendo al Señor un día más para llenar su propósito. No era para divertirse más o para usarlo para él. Él estaba usando el tiempo que Dios le dio para su servicio. Y yo les digo a ustedes, usen este tiempo que Dios les está dando. Y ustedes puedan decir, yo estoy trabajando más con un corazón agradecido y diciéndole, Señor, gracias por el trabajo que tengo. Y ahí está Josué. Y él fue y acabó con sus enemigos. Yo voy a ir ahí a la historia nuevamente, y quiero ir al versículo 16. Dice, los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en la cueva de Maquedá. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden. Estos estaban allí, los enemigos creían que ellos estaban seguros y que esto era un refugio para ellos, allí escondiéndose, eso era seguridad para ellos. Y esto ha sido siempre la mentira del enemigo. Adán y Eva, ahí en el Edén.
Ellos querían tener el dominio y después fueron y se escondieron de la presencia de Dios. Y esto era ridículo pensar de que ellos se podían esconder del Creador. Pero el pecado nos hace tontos. Ellos pensaban que conseguían refugio allí en el escondido, y eso es una seguridad falsa. Mucha gente en América está perdiendo la seguridad porque la seguridad está basada en una seguridad falsa. Ellos la están basando en las cosas de este mundo, y Dios en su misericordia está sacudiendo las cosas de las que nosotros estamos dependiendo, creyendo, para traernos a ese lugar de una seguridad verdadera, un ancla real, un ancla real. Dios es nuestro refugio, no como una cueva donde nosotros nos escondemos y que nadie nos pueda encontrar. Y el pecado es como estos reyes. El pecado le encanta esconderse allí en mentiras. Entonces déjame decirte, tú nunca tú vas a tener una vida en orden si tú tratas de esconder tus pecados, y mientras tú escondes tus pecados, lo que van a hacer es que van a crecer. Y si tú solamente estás culpando a los demás, entonces eso lo que va a hacer es va a crecer. Entonces ahí está Josué. Josué dijo: rueden la piedra allí de esa cueva donde están escondidos los 5 reyes. Es como Jesús. Lo pusieron allí en la tumba, y pusieron una piedra para tapar la boca de la cueva, y ellos tenían allí vigilantes. Entonces, en una cueva tenemos a los 5 reyes escondidos en temor, trancados allí en su propio refugio. Y en el otro lado tenemos al Rey Jesús allí en una tumba, y allí rodada la tumba con una piedra rodada enfrente para que no pudiera salir. Y ahí está Josué enfrente de la cueva. Y en el versículo 22, Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que trajeran los 5 reyes amorreos. Entonces dice en el 23, en el 10:23 de Josué, dice: de inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, descritos ahí. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército de Israel y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado. No te pierdas esto. Ellos habían peleado, estaban bajo la autoridad de Josué, bajo la autoridad de Dios, gente regular como tú y yo, porque ellos pelearon con él. Él les dijo: vengan acá, y les dijo: acérquense y písenle el cuello a estos reyes. Los comandantes lo obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo, estaba ahí apoderado, y les dijo: tienen autoridad sobre la maldad, esa maldad que los había aterrorizado. A mí me encanta esta historia. Para mí esta es una historia. Si tú alguna vez has visto los animales, los shows de animales, donde los pequeños están están allí aprendiendo a cazar, y las mamás vienen, y la mamá tigre aprende, agarra y agarra una presa y lo medio mata, pero deja que los niños sean quien lo terminen de matar para que aprendan. Y esta es la imagen de Josué. Ahí está. El Señor no va a hacer y te va a traer a tu puerta y va a decir: mira, esto es todo lo que tú necesitas. No, el Señor te va a dar la valentía para decir: no, yo no voy a permitir nunca más que el enemigo tenga el pie sobre tu cuello.
nosotros tenemos que pararnos. Eso, si nosotros no somos los que nos paramos y le ponemos el cuello allí sobre la mentira, entonces la mentira nos va a ganar a nosotros. Esta es una profecía de Génesis, donde el Señor le dijo a la mujer: va a haber pelea entre tú y la semilla de hombre, pero tu semilla va a derrotar su cabeza, y ese es Jesús. A mí me encanta que el Señor no solamente nos promete victoria, no solamente pelea por nosotros para la victoria, sino que nos prepara para ganar. Pero tú tienes que tener la valentía para decir: yo voy a sacar allí, voy a salir de esa cueva todos mis pecados para traerlos a la luz, porque el Señor es quien los vence. La humildad es la única que puede vencer la oscuridad. Tú no puedes derrotar mentira con mentira, oscuridad con oscuridad, pero cuando tú la sacas y tú le dices: Señor, esto es demasiado fuerte para mí, esto me está aterrorizando, pero tú me has enseñado y me has llamado a que yo puedo poner mi pie sobre el cuello de mis enemigos. Señor, yo te pido que tú me des valentía. Mira lo que Josué le está diciendo a su pueblo allí después que ponen el cuello sobre los enemigos. Padre, yo espero que ustedes le estén enseñando a sus hijos, que ellos aprendan a sacar su pie y ponerlo sobre el cuello de esos enemigos que los están atormentando. Enseñen a sus hijos cómo pelear, porque ellos también están enfrentando un enemigo. No digan: no, esto es un niño, y el enemigo va a decir: no, es que los niños no conocen muy poco y yo no los voy a atacar. No, tú tienes que enseñar a tus hijos cómo pelear, cómo defenderse y apoderarse de esa promesa que Dios tiene dentro de ellos. Y ahí está Josué tomando su tropa para que pongan su pie sobre el cuello de sus enemigos. Y dice en el 25, les dice: no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Eso es exactamente lo que el Señor hará con todo lo que ustedes enfrenten en batalla. Sí, pónganle un círculo a esto allí y resáltenlo en sus Biblias. El Señor nos ha dicho que pongamos el cuello sobre nuestros enemigos. En el 25 dice: esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que se enfrenten a ustedes en batalla. Entonces nosotros pongamos el cuello sobre estos enemigos. Entonces, ¿qué va a hacer en el futuro? ¿Cuáles son los enemigos? Yo no lo sé, pero sí conocemos al que está sentado a la derecha del Padre, el que ha vencido nuestros enemigos. Entonces, yo en mis debilidades, en mis inhabilidades, yo me levanto por la gracia del Señor, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y lo que nosotros podamos estar enfrentando en el mundo, nosotros vamos a ese todopoderoso, y esa es la buena noticia. A mí me encanta esta historia, y esta historia está llena del poder de las promesas del Nuevo Testamento. Y estas promesas es Jesucristo. La tumba de Jesús fue abierta. A Jesús lo colgaron allí en una cruz. Y la simetría es mira lo que dice en Josué 26, dice: dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Y dice: cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaron en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con sus enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy. Hay otro árbol
hay otro a otro que colgaron hasta que se puso el sol, y su nombre es Jesús, y fue colgado en la cruz con vergüenza. Y el enemigo había puesto allí su pie en el cuello del Hijo de Dios. Y ellos tomaron ese cuerpo y lo pusieron allí en la cueva otra vez y rodaron la piedra en la boca de la cueva. Y así estos reyes, ellos fueron colgados a la puesta de sol, los bajaron y lo pusieron allí en esa cueva que se convirtió en su tumba. Pero cuando en la tumba de Jesús rodaron la piedra, Jesús no estaba allí, porque ya él había conquistado la tumba y él había vencido a la muerte. Y decimos, gloria a Dios. Déjeme decirle esto. Nosotros somos débiles en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Nosotros fácilmente somos derrotados, pero ahí viene nuestro Padre y restaura nuestra dignidad y restaura esta autoridad de como el Señor nos ha diseñado para reinar. Entonces tenemos que dejar que Dios nos rija a nosotros, y ahí, mientras Él nos rige, nosotros tenemos la valentía para regir junto con Él, para nosotros poder poner nuestro pie de lo que nos está destruyendo. Entonces hoy, pon tu pie ahí sobre estas cosas y que te está atormentando, dale el nombre. Si es temor, llámalo con su nombre y ahí písalo en el nombre de Jesús y diles, en el nombre de Jesús ya tú no vas a reinar sobre mí. Destrúyelo, písalo, córtale la cabeza. Y si regresa, vuélvelo a pelear otra vez. Sé fuerte, sé valiente, no te rindas. La batalla no es si nosotros la vamos a ganar, es que nosotros hemos sido, ya se nos ha dado la promesa de que nosotros vamos a ganar, porque Él es rey y el Señor nunca va a perder una batalla, y Él quiere poner nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Cuando nosotros ponemos nuestra vergüenza delante de Dios y le pedimos a Dios perdón, el Señor no nos va a permitir que nosotros quedemos cautivos. Hay algo que Dios se goza en hacer, y Él dice, esa es mi hija, ese es mi hijo que ha vencido al enemigo en sus vidas, y Él celebra contigo. Él nos ha puesto a que nosotros ganemos, pero Él está orgulloso de que nosotros nos levantemos, que peleemos. Y yo les quiero decir a algunos, yo sé que tienen peleas bien fuertes y han tenido ataques en sus mentes o problemas de pareja, pero yo les quiero decir que así mismo como Josué venció a los reyes, ahí en el versículo 25 les digo, no teman ni den un paso atrás, no teman ni den paso atrás, pero al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todo lo que ustedes enfrenten en batalla. Cada paso que tú das en tu herencia va a ser peleado. Cada paso que tú trates de dar por el reino de Dios va a ser peleado, pero la confianza está en que el Señor ya te la ha entregado a ti. Y nosotros entramos en su descanso, en su reposo, cuando nosotros dejamos que Él trabaje a través de nosotros para pelear por lo que Él ya nos ha prometido. A lo mejor hay personas aquí o están en el internet o estás oyendo ahí en tu carro y que pueda decir, yo nunca he tenido esta confianza, yo nunca he creído que yo puedo regir sobre nada, yo siento que yo estoy sobrecogido con todo y abrumado con todo lo que está pasando. Jesús dice que tú te tienes que rendirte para poder reinar. Jesús no nos restauró con poder, sino con debilidad y con sacrificio.
Él nos levantó, no como hizo con Adán y Eva, sino que Él nos puso aún más alto para reinar con Él. Y hoy, allí donde tú estás oyendo, a lo mejor de cualquier edificio alrededor de nosotros o nuestro carro, Jesús ha conquistado lo que te tiene cautivo y tú no puedes esconderte allí en ese refugio y pelearlo solo. Tú tienes que salir de la cueva, tú tienes que decir: Señor, yo no te necesito en mi vida. Jesús, yo te invito a mi vida. Allí donde tú estás, en tu casa, en tu carro, dile: Jesús, ven a ser Señor de mi vida. Toma mi vida a cargo, reina sobre mí para que yo pueda reinar sobre mis enemigos. Vamos a orar juntos. Dile ahí donde tú estás: Jesús, yo te necesito en mi vida. Ven, Señor. Señor, vence mis enemigos, limpia mis pecados, perdóname. Ven, Señor, toma control de mi vida. Cuando tú te rindes a Él, el Señor te levanta para que tú reines con Él. Dile a Jesús sí como Señor esta mañana. Señor, para aquellos creyentes que se han, Señor, dejado vencer, Señor, con los ataques del enemigo, que digan: no, yo no voy a vivir bajo esta mentira, bajo esta amenaza del enemigo. Yo voy a caminar en lo que yo soy con Jesús, no importa cómo yo me sienta o lo que luzca. El Dios de paz pronto va a destruir mis enemigos debajo de mis pies en el nombre de Jesús. Señor, dale valentía a aquellos que tienen que dar el paso esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.